El fin de semana, en este feriado, se registraron algunos hechos, entre ellos la renuncia de Ricardo Merino, gerente de la estatal Petroecuador, y Juan Carlos Bermeo, que es el gerente de Petro Amazonas. ¿Por qué la renuncia y cuáles son las acciones frente a estas renuncias, a este hecho? Vamos a analizarlo, entre otros temas. Partamos con este tema de coyuntura, con el ministro de Energía, ingeniero René Ortiz, que está con nosotros. Ministro, bienvenido. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasó con los gerentes? Nos sorprendió la renuncia, el feriado, ministro. Bienvenido, buen día. Muchísimas gracias, buen día. Permítame, como siempre, primero saludar con su distinguida audiencia y pasar a comentarle, bueno, pues hay que respetar, en primer lugar, la decisión de cada una de las personas. El gerente general de Petro Amazonas presenta su renuncia por motivos de salud. Y tengo que respetar, como cualquiera de nosotros debería hacerlo, esos motivos de su decisión de retirarse de la empresa. En el caso de Ricardo Merino, las circunstancias son familiares, en cambio. Y yo digo, claro, todos estamos pasando por un estrés. El confinamiento es feo. No vivíamos así. Vivíamos socialmente. Yo tenía esa oportunidad privadamente, antes de ser funcionario público, de participar en su programa, pero lo hacía presencial. Saludaba con el personal de la radio, saludo con el personal de la televisión cuando me invitaban. En fin, era una forma de vida distinta. El cambio, sí, impone muchísimas cosas distintas. ¡Qué terrible! Para muchos de nosotros. Yo digo, en algunos casos los jóvenes, a diferencia de mí, por ejemplo, deben tener niños, deben tener adolescentes y tienen que manifestarse con sus hijos, con su familia. Es una forma distinta. Entonces hay que respetar. Esas son las decisiones. Sin embargo, el día de hoy a las 8 de la mañana comienza el cambio, ¿no? Tenemos la primera sesión de directorio, están en línea. Cada uno de ellos tiene su propio directorio y tendremos... ¿Comienza la definición de los nuevos gerentes de Claro. ingeniero Ortiz? Sí, está. Hoy en la mañana. Hoy en la mañana a las 8 comienza el primer directorio, que es el de Petro Amazonas. Entonces tiene por objeto ese directorio conocer la renuncia del gerente general, el ingeniero Juan Carlos Bermeo, para quien guardo el mayor de los respetos por su alto grado de profesionalismo con el que ha manejado su gestión. Y a continuación viene la aceptación de la renuncia por parte de todos los miembros. Y luego el siguiente punto ya es la designación. ¿Hay nombres, ministro? Siempre tengo nombres. ¿Cuáles son? O sea, yo sí, no. ¿Por qué no nos dice cuáles son esos nombres? Deje que nuestros directores tengan esa oportunidad, ¿no? De tomar la decisión de manera... Pero de todas maneras, ¿qué perfiles tienen? Buenos, o sea, profesionales, de una rectitud intachable. Entonces, digo yo, este es el procedimiento y así vamos. Ahora, tenemos tarea enorme, pues naturalmente. Usted ve que la tarea que tenemos en el ministerio es bastante grande. No solamente un ministerio, como era antes el de hidrocarburos. Aquí ahora están los tres. Está minería, está electricidad, está hidrocarburos, y dentro de cada una de estas se han producido cambios. Vea que hace unos 3 semanas más o menos tuvimos un cambio de la gerencia general de ENAMI, que es la empresa estatal minera. También se dieron esos cambios. Así, estamos en el proceso de cambio de todos los gerentes generales de las empresas eléctricas de distribución. Estos han pasado un proceso, un debido proceso. Eso sí, el debido proceso. Porque el debido proceso lo que hace es respetar, ¿no? Usted conoce que el funcionario público puede hacer estrictamente lo que le manda la ley.
En cambio, el ciudadano común y corriente puede hacer todo excepto lo que le prohíbe la ley. Entonces, en ese contexto van todos los debidos procesos. Ahora, que estamos en cambios, claro. Vea usted la fusión, doña Carmencita. ¡Caramba! Este es un proceso de montar dos mundos gigantes que hacen más de 10,000 personas. ¡Wow! Esto es bastante grande. Y va adelantando, va caminando, tiene fe, tiene metas. Hay que tener metas. Sí, hay que tener metas. La meta es 31 de diciembre. Va caminando. Por supuesto, el talento humano, que es este componente del personal de obreros y trabajadores y administradores de las dos empresas, es un talento humano que hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Naturalmente, como les decía, en el caso de la refinería de Esmeraldas, conversaba con los trabajadores, le digo, cuidado, señores, se presenta una época interesantísima de capacitación. Van a ser capacitados en nuevas tecnologías. Todo esto es un proceso de innovación interesantísimo. Y espere un rato, le decía a ellos. Ahí les vamos a medir cómo van aceptando la capacitación para manejar estos nuevos equipos, estos nuevos procesos. Entonces, todos entramos en un cambio muy interesante. Ahora, si hay temor, por supuesto. Debo admitir con toda franqueza que hay temor, pero también a ese temor de una posible desvinculación. Si hay un fondo que se ha creado y que tenemos, gracias al respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo, doña Carmencita, tenemos el respaldo económico para que la desvinculación sea con la respectiva indemnización. Yo, el momento en que usted habló, ya me di cuenta. Bueno, está bien, gracias. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Igualmente, bien, gracias. Ministro, lo que quería preguntarle, que a propósito de la renuncia de Ricardo Merino, ha trascendido también, aparte de agradecer evidentemente la oportunidad, dijo que habían procesos que podían generar cuestionamientos legales de la Contraloría General del Estado. Y quizás no sé si se pueda unir a propósito de las fallidas iniciativas que tienen que ver con la contratación de un seguro privado, a propósito también que ha fallado en varias ocasiones. ¿Esto tiene relación quizá? ¿Y cuál es su análisis a propósito de estos cuestionamientos que podrían tener en Contraloría? Andrés, muchas gracias nuevamente. Buenos días. Excelente pregunta, porque permite actualizar a la ciudadanía y en particular a su distinguida audiencia que estos procesos necesariamente tienen muchos informes. Algunos informes tienen que ser repetidos. Y vea que hasta este momento nadie ha firmado nada. Yeah. Por supuesto, ha trascendido muchísimo la información que se genera. Y me alegro, porque Ecuador ahora ya es parte del EITI, que es esta iniciativa sobre transparencia de la industria extractiva. Vamos, esto es una organización mundial. En este momento cuenta con más o menos 52 países. Tiene su sede en Noruega. Entonces, son procesos que se van dando que naturalmente tienen divergencias, tienen puntos de vista diferentes, los informes van cambiando. Vea usted que el tema del WTI es muy importante dentro del proceso que estamos viviendo nosotros con el nuevo sistema de comercio de combustibles. Vea usted, con precios de mercado. Y ya usted ve que desde junio, julio, agosto, septiembre, octubre, hemos venido funcionando con el mercado nuevo a precios de mercado. Y fluctúa bien, fluctúa bien. Y también está un mercado regulado y un mercado desregulado. Y el regulado protege al consumidor para que suba despacito, despacito. Y los precios en el mercado internacional no es que suben despacito, sino que suben bien lento y además caen. Y usted vio la semana pasada, se cayó el precio del WTI. Así es. Pero disculpen que insista en esto, ¿qué tipo de cuestionamientos legales podrían ser objeto de observación? No hay absolutamente, no hay. Hay, por supuesto, un conjunto de normativas que hay que seguirlas, y rigurosamente, naturalmente, tienen que ser seguidas. Jamás podría desviarse, digamos, del curso normal que tiene
Y mire usted que cada una de estas resoluciones está anticipada por un texto gigante de consideraciones en donde se van citando cada uno de los aspectos constitucionales, legales, reglamentarios. Todos se citan. Ahora bien, ¿qué es lo que existe de por medio? Existen ciertas resoluciones del directorio, resoluciones que vienen como consecuencia, por ejemplo, de esta situación de preventas del régimen anterior. La Contraloría hizo un examen minucioso al respecto. Y hay recomendaciones también de Contraloría, ¿no? Que es importante. Hay recomendaciones. ¿Cuál es el carácter de la recomendación de la Contraloría? Vinculante. Obligatorio. Así es. Pues, ¿qué dice, por ejemplo? Entre las tantas recomendaciones que adopta el directorio y luego el directorio las pasa ya para la administración, una muy importante dice, casi preferentemente las ventas tienen que ser de largo plazo. Interesante. Segunda, dice, preferentemente las ventas tienen que ser también con compañías estatales. Bueno, es una preferencia, dice la norma. ¿Qué más dice? Hay que guardar un 10%, dice la recomendación, del volumen exportable para mercado spot. Hay que guardar el 10%. Ahora bien, a eso vienen los contratos. ¿Qué son los contratos? Es ley de las partes. Y hay que respetarlos. Pueden ser que estén mal hechos. Y en efecto, las media, los principales medios, sí nos han dado esa información. A mí también, antes como un consultor, le ha dado la información sobre la investigación, sobre los hechos de corrupción y todo esto. Pero está ya en fiscalía todos esos procesos. Hay decenas de personas indiciadas en estos procesos. Pero eso no quiere decir que se vayan a romper los contratos. Se puede renegociar, sí, pero son dos partes. Entonces, si uno plantea, la otra parte tiene que aceptar para poder sentarse y dialogar. Esto logró, por ejemplo, el ministro Carlos Pérez. Usted recordará esa venta famosa, porque es una venta spot famosa, en la que el precio final tenía 54 centavos, estoy recordando casi con precisión, 54 centavos por encima del WTI. ¡Wow! Esto no había ocurrido. Pero hay explicaciones, natural. Ya Venezuela había sufrido un derrumbe casi completo de la producción y Venezuela era el principal proveedor de crudos pesados y medianos. Y esto es lo que precisamente produce Ecuador, pesados y medianos. Entonces, alcanzó una preeminencia en esos momentos. Todos estaban desesperados, quiero decir, los compradores, pues, ¿no? Desesperados por crudo pesado. El nuestro se calificó muy bien. Sigue todavía con esa calificación buena el crudo ecuatoriano, porque Venezuela no levanta, Venezuela no levanta. No levanta vuelos, ha perdido su producción, sus industrias están en soletas. Entonces, estamos aprovechando del mejor tiempo para todos estos procesos. Ministro, nada más una inquietud. Claro. ¿Tenemos disponibilidad petrolera? Se ha dicho que el crudo está comprometido, pues, con todas estas ventas anticipadas que se efectuaron en el anterior gobierno. ¿Qué vamos a vender, ministro? Sí, todavía hay. Ahora, todos estos son estimados de producción, naturalmente. El día de ayer, por ejemplo, podía haber, y teníamos el registro de 400,000 barriles por día. De mañana esos 400 que están estimados, mañana viene el registro y salen 398. Esa es la realidad. El estimado cambia de conformidad con las condiciones que se presentan en la producción. ¿Cuántos barriles? Le interrumpo, ministro, mil disculpas por ello. ¿Cuántos barriles estamos produciendo? Porque bajó la producción petrolera. Sí, estamos bajos. Hemos perdido bastante. Y hay explicaciones también. Usted siempre tiene preguntas muy buenas. Hay explicaciones. Por ejemplo, ¿cuáles son? Por ejemplo, y es muy importante, esta industria y he conversado con ustedes varias veces, es una industria de capital intensivo. Hay que meterle plata para poder sacarle plata. Esa es la forma de manejar esta industria. A Petroamazonas prácticamente se le ha reducido 600 millones de dólares en el año 2020. Sus niveles de producción están los más bajos que hemos visto en los últimos tiempos. Entonces,
reactivar toda esa pérdida, que es enorme, le cuento, comparada con lo que se decía, usted recordará, y Andrés también recordará. En noviembre del 2019 se decía que vamos a llegar en 2020 a 560,000 barriles por día. Arrancamos con 535 en enero de 2020. Ustedes no van a creer hoy día. Estamos con 502. Es decir, hemos caído en la producción enormemente. Entonces, regresando a su pregunta, ¿cuál es la disponibilidad? La que diga Petroecuador en sus estimativos de producción exportable. ¿Y qué es lo que hace esto? Tiene que empatar con cuáles son los compromisos de venta. Entonces, hay compromisos de venta de operaciones pasadas, antiguas, yo las llamo antiguas. Y hay operaciones nuevas. Y hay, por supuesto, este factor importantísimo de la reserva del 10% según la recomendación de la Contraloría General del Estado para ventas spot. Muy bien, entonces hay que manejar esta de tal manera que encaje lo que hay con lo que hay comprometido y se puedan satisfacer. Todavía no he tocado el tema de refinación, pero también está dentro de esto. Pero como estamos hablando exclusivamente de la disponibilidad, como usted decía, de producción exportable, entonces lo antiguo, lo nuevo, lo privado, las ventas de spot. Es un manejo matemático, sí, matemático es. Pero hay que ir encajando. ¿Por qué? Porque si usted empieza a programar el 2021, lo que no se puede cumplir en el 2021 hay que pasarlo al 22. No es que se desaparece esa producción de compromiso. No. Esos compromisos son contratos y hay que respetarlos, pero hay que reprogramarlos en el 22. Vea qué interesante, ya por fin en el 22 ya desaparece o se ha pagado de los contratos antiguos 37 millones solamente de barriles, solamente a Tailandia, pero ya no hay. O sea, para el 23 ya no hay. O sea, como quien dice, uno respira, tiene un poquito más de holgura porque hay mayor producción exportable, en fin. Todos estos cálculos van variando, porque van variando en función del precio. Me explico. Si esto empezó, estas negociaciones de esta operación conjunta, financiera y comercial, empezó en enero, imagínese usted. Eran otras las condiciones, incluidas de precio. Entonces, para un préstamo de 1.400 millones de dólares, por ejemplo, el equivalente era más o menos 50 millones de barriles. Al precio, el precio de ese entonces. Estábamos en ese entonces, recuerde, presupuestariamente era 50 con 25, algo así el presupuesto, $50. Bueno, pues hoy estamos en 30, 35. Entonces se necesita un mayor volumen. Esto es lo que hace variar. A cada instante hace variar las consideraciones y los informes. Por eso es que los informes que han trascendido públicamente, bueno, pues todavía siguen siendo informes en consideración. No se ha firmado todavía nada. Ya. Ministro, algunos temas pendientes muy importantes y nos quedan unos minutos. Con todo gusto. A ver, el tema, ministro, al momento no sé cuál es el precio del petróleo, como usted refería, bajó. Sí, se cayó la semana pasada. ¿Cómo se encuentra al momento? Nada más muy rápido. El WTI se cayó a 35, o sea, el Oriente estaba en menos de 30. Sí. ¿Y ahora cómo estamos? Ahorita estamos en 38 y 39. Pero sigue bajo, ¿no? Sí, sigue bajo. Y yo digo, por ejemplo, en el mercado de combustibles, y acaba de publicarse el decreto nuevo con el que se perfecciona todo este mecanismo del comercio de combustibles a precios de mercado y que introduce al sector privado como importador de los combustibles que importa el Ecuador, para aliviar el peso en la caja fiscal. Entonces, todo esto es nuevo, vea usted, todo esto es nuevo. Y ahora, ¿qué ocurre? Estos importadores y Petroecuador competirán con los mismos orígenes, que es las naftas que hay que importar, el diésel premium que hay que importar para satisfacer al mercado. Vea, recuerde usted, casi se están importando 70% de las naftas. Casi se están importando el 82% del diésel premium para el sector automotriz. Entonces, es todo un cambio
que está referenciado, indexado al WTI. Cambia allá, bajan los precios, aquí también. Entonces verá, en la gasolina extra, le doy un ejemplo. Septiembre, bajó el precio. Octubre, subió el precio. Pero en milésimas, o sea, estamos todavía en cambios pequeñitos, porque ahí hay que calcular no por barril, sino por galón. Entonces, los efectos del precio por barril son diferentes de los efectos del precio por galón. Pero la banda, o sea, la parte del componente del mercado regulado, solamente tiene espacio hasta 5%. Así se regula. Entonces, ¿qué pasa con el consumidor? Usted, Andrés o yo. Si va a la estación de servicio, como lo va a hacer, pide gasolina súper, este está libre. Y usted lo primero que pregunta es, ¿subió? Y le van a decir, no subió. ¿Bajó? Sí, bajó. ¿Ya? Y está así. El público se ha ido educando con el comportamiento del mercado. Pero tiene la opción el consumidor. Dice, yo quiero la gasolina que está dentro de la banda, porque esta la controla el gobierno. Esta la regula el gobierno. Y no le deja pasar de 5%. No le deja. Yo les digo a los importadores, por ejemplo, a los futuros que van a aliviar la caja fiscal, mire usted, les digo, vean, aprovechen, hagan posicionamiento en el mercado, es marketing, porque están los precios bajos. Aquí es donde hay que competir, en este momento, no cuando los precios empiezan a subir. Ministro, un tema complementario, y es que Adelante. Hay una inversión ahora pues desperdiciada de $1.500 millones allá en el sector del Aromo, y sobre ese particular hay una incertidumbre permanente. Se habla que ese terreno que debía ser una refinería, pues podría ser en algún momento un parque industrial, un complejo habitacional, un proyecto agrícola, pero en definitiva no se concreta. ¿Qué hace que sea tan difícil hacer un destino para ese lugar? Muy bien. Buenas noticias, Andrés, y buenas noticias para su distinguida audiencia. Ya en el Aromo se está instalando, acabamos de terminar el proceso, interesante, el primer parque fotovoltaico. En su programa también hablé yo del parque fotovoltaico como una opción. Ya está. Esto es muy importante porque esto son $200 millones, privado. Interesante, privado. Esto es totalmente inversión privada. $200 millones de inversión para 200 megawatts en fotovoltaico. Esa es una parte del proceso de cambio de este sitio gigantesco de casi 700 hectáreas que está siendo transformado primero por un parque fotovoltaico, generación totalmente renovable. Yo sé que usted es un ambientalista, ¿no? Y entonces generación renovable, ahí va. Y también van 2 de wind power, de energía eólica en Loja, el Billonaco 2 y el 3. 200 millones adicionales de inversión privada y 200 megawatts de generación eléctrica. Extraordinario. Ahora, los otros desarrollos, todos son privados. Todos se van a ir acomodando con esta reapertura económica. Todos tienen la oportunidad. Natural. Yo he leído también esos proyectos. Natural. Si el área es enorme todavía, se va a transformar en una área hermosísima de desarrollo futuro y con generación fotovoltaica. Esto es lo más extraordinario de cambio. ¿Qué terreno tiene el proyecto fotovoltaico? No, esto es pequeño, digamos, no es las 700 hectáreas. Todavía hay espacio, todavía hay mucho espacio, sí. Ministro, ¿por qué no autoriza usted la venta de Repsol o el traspaso más bien de Repsol a la empresa canadiense? ¿Cuáles son los problemas que usted registra? Linda pregunta, porque afortunadamente ya se pudo transmitir a la ciudadanía un mensaje de lo que significa el rigor de la ley. Es decir, la bandera de este gobierno y la bandera de este ministro en la gestión ministerial ha sido la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica comienza por la aplicación de las normas constitucionales, legales, reglamentarias. La empresa Repsol ha estado en conversaciones con esta empresa canadiense para el traspaso de sus derechos, tanto en el bloque 16 y el campo Tibacuno, como también unas acciones que tienen el OCP, el oleoducto de crudos pesados. Pero para realizarse esa transferencia,
En la empresa privada no necesita ninguna autorización. Simplemente las dos partes se reúnen y luego registran cómo se han transferido las obligaciones y derechos y se acabó. En el sector público es diferente. Y le reitero lo que decía hace un momento. El funcionario público puede hacer exclusivamente lo que está escrito en la ley. ¿Qué dice la ley respecto de este pedido, de esta solicitud de la compañía? Una compañía internacional de reputación, sin la menor duda, con reputación bien ganada de Repsol, y solicita y yo reviso. ¿Qué dice la norma? Así de forma sencillita. Dice, tiene que ser la transferencia a una compañía igual o mejor. Yeah. Mira, claro, tiene más palabras, pero todas esas palabras son jurídicas y todo. Pero el centro de gravedad de la decisión es la transferencia tiene que darse a una compañía igual o mejor. Y entonces, ¿cómo compara una compañía si es igual a Repsol o es mejor a Repsol? La que viene. ¿Para qué? Para garantizar la continuidad. Verá, ese bloque tiene una instalación industrial que maneja fluidos del orden de casi los 800,000 barriles. Y de ahí hay que hacer todo un proceso para poder sacar los 16,000 barriles de petróleo. El resto se reinyectan totalmente al yacimiento, no queda nada en la superficie. Nada en la superficie. Es toda una instalación gigantesca. ¿Usted cree que se puede arriesgar la continuidad sin hacer uso exactamente de lo que dice la ley? Tiene que ser igual o mejor. ¿Por qué? Porque el Repsol hace bien las cosas. Entonces tiene que hacer la nueva, tiene que tener esas capacidades. Igual o mejor. Y no cumple. La canadiense no cumple. No cumple. No cumple técnicamente, no tiene una operación similar. Le acabo de dar el número del volumen gigantesco que se maneja. Aquí hay mucho de lo que se llama en inglés water management, el manejo del agua. Esto es tecnología high-tech. Nosotros estamos en ese nivel en la industria. Creo que he compartido esto varias veces. Entonces, igual o mejor. No es ni igual ni mejor. Bien, concluimos, Andrés. Muy rápido. Un tema sobre la renuncia de los gerentes, porque Ricardo Merino también acota otro tema que me parece que es importante destacar. Dice que se requiere un análisis técnico de la negociación de un contrato comercial para acceder a un crédito con el Banco Industrial y Comercial de China y el Banco de Desarrollo de China, haciendo un análisis sobre la disponibilidad de crudo y volúmenes programados de entrega. ¿Hay preocupación de no poder cumplir quizá a propósito del compromiso que tiene Ecuador? Claro, hay preocupación porque evidentemente la producción de Ecuador ha bajado. Claro. Por estas circunstancias que he explicado. Y ahora hay que adaptarse a esa circunstancia. Entonces hay que hacer toda una reprogramación de compromisos. Son compromisos, sí. No se pueden cumplir todos, pero tenemos que reprogramarlos. ¿Para qué? Para cumplirlos en el siguiente año. ¿Que estamos mejor? Claro. Y para cumplirlos en el siguiente. ¿Que estamos mejor? Claro. ¿Por qué? Como le decía, en el 22, si esto arranca el 21, porque esto va a arrancar en algún momento, el 21. El 21 no es suficiente, entonces hay que reprogramarlo. Se carga en el 22 y en el 22 ya termina Tailandia, que es un gigante compromiso que hay que cumplir. Ya se acabó. O sea, se acabaría en el 22. Qué alivio. ¿Por qué? Porque queda más exportación, producción exportable. Bien. Ministro, muy gentil. Muchas gracias. Encantado. Por haber dialogado con NotiHoy. René Ortiz, ministro de Energía en NotiHoy. 7:31, vamos a Estudios Centrales.